Buenas tardes, el tema a tratar hoy es ultrasonografía de tipo A. Esta biometría, pues, como ya había mencionado, se utiliza ondas sonoras reflejadas para poder medir las longitudes intraoculares. A va a significar de amplitud y es una medida de fuerza del eco. Es la técnica de biometría A-scan, se emite un delgado haz de sonido, más o menos de 10 MHz desde la punta de la sonda. Esto pues es importante que da en forma de forma y suavidad de la superficie. Quiere decir que cuanto más irregular sea la superficie, más débiles son los ecos. El ángulo de incidencia del haz de sonido a la superficie, es decir, la orientación de la sonda a la superficie de la córnea, y la reflexión y refracción de las ondas sonoras y también la absorción de las ondas sonoras. Esta es la razón por la cual la reducción del pico de retina en caso de cataratas muy densas, ya que el cristalino de catarata absorbe una gran parte significativa de las ondas sonoras. Estos son factores que van a afectar a la altura del pico resultante a la hora de que se hace este dicho estudio. La instrumentación biometría de ultrasonido, pues esta es una máquina de geometría A-scan que consta de 4 partes básicas: el pulsador, la sonda, el receptor y la pantalla de visualización. Todos estos se despiertan en una sola unidad y el transductor se encuentra en el borde de la sonda. La electricidad pulsante se entrega a la punta de la sonda que contiene el cristal piezoeléctrico. Este cristal vibra y emite el haz de sonido. Aquí en este contexto, pues 3 términos son importantes: lo que es la ganancia, la resolución y las puertas. La ganancia pues se define como el grado de amplificación del eco. Al comienzo del examen, pues la ganancia debe establecerse a un nivel de relativamente alto. Un ajuste de alta ganancia ayuda a alinear aproximadamente el haz de sonido con las estructuras a lo largo del eje visual, para así poder evaluar la apariencia general del ecograma. El procedimiento del examen pues se debe de tener el historial del paciente, un historial detallado. Esto incluye algún trauma o cualquier cirugía ocular previa. Es importante saber si el ojo es afáquico o pseudofáquico, o si el paciente se sometió a una cirugía de desprendimiento de retina, o si hay aceite cílico inyectado en el ojo. Se debe tener la historia de si hay presencia de diabetes, degeneración macular asociada a la edad, y es importante ya que una patología macular como el edema macroso o engrosamiento macular o un desprendimiento macular pues puede conducir a una medición errónea de la longitud axial. Se debe de preparar al paciente. Este procedimiento debe explicarse al paciente. La anestesia, es decir, las gotas para los ojos,
Se inculcan en el ojo si el paciente no es alérgico a ella. Se le pide al paciente que limpie el exceso de gota y ya que la presencia de incluso pequeñas cantidades de desgarros o líquido en la córnea pueden conducir a mediciones erróneas o una lectura alta falsa. Se debe comprobar los ajustes de instrumento, como por ejemplo el modo de medición que esté colocado si el paciente es fáquico, pseudofáquico o afáquico. La punta de la sonda debe limpiarse antes de cada uso, se debe tranquilizar al paciente, se debe estimular la convergencia conducida a las lecturas erróneas y siempre se debe realizar el examen en ambos ojos para comparar las mediciones de las dos vísperas. La queratometría, pues este queratómetro es un instrumento para medir el radio de curvatura de la superficie. La lectura de la queratometría siempre debe obtenerse antes de la lectura porque la colocación de la sonda de la biometría puede conducir a distorsión de los fangos en la córnea y puede conducir a lecturas que sean inexactas. Por lo tanto, siempre realice la queratometría antes de la biometría a escáner. La técnica para medirlo, pues hay dos técnicas principales, está la de contacto y la de inmersión. En la de contacto, pues la sonda está en contacto con la córnea y de ahí su nombre. Esta se coloca suavemente en el centro de la córnea y el haz de sonido dirigido desde el vértice corneal hacia la mácula. Y la técnica de contacto incluye el método de mano y el método de aplicación. El método de mano, pues se utiliza una sonda de mano para la medición. El paciente está sentado cómodamente en posición vertical. El examinador está sentado en un taburete ajustable frente al paciente, con su brazo apoyado en el hombro del paciente y el lado de la mano sostenida la sonda en la mejilla del paciente. Es importante que el examinador apoye su mano cómodamente sobre el hombro del paciente para evitar ejercer una presión indebida. Estar sentado de esta manera va a permitir al examinador ver tanto la pantalla del instrumento como la fijación del paciente. En este método, pues se va a utilizar el mentón, donde va a estar cómodamente con la barbilla en el respaldo de la barbilla y a la frente presionando contra el reposacabezas. Hay varias fuentes potenciales de error en este método. Una de esas es comprensión de la córnea, la presencia de líquido en la punta de la sonda o en el ojo en forma de exceso de lágrima, o presencia de gotas para los ojos o ungüento para conducir la formación del menisco fluido. También se puede producir error debido a la configuración incorrecta del ojo, por ejemplo, no elegir el modo adecuado del paciente. La técnica de inmersión pues, se hizo popular porque evita la desventaja inherente del método de contacto. En esta técnica, un pequeño baño de agua o caparazón de esclerótica se llena con agua salina y la sonda se sumerge en el fluido. A continuación, pues la cáscara se coloca entre los párpados del paciente, teniendo cuidado de evitar el contacto con la córnea, dado que no hay compresión corneal. Esta técnica es más precisa que la técnica de contacto y en la técnica de inmersión se muestran 6 picos en lugar de 5 y la sonda y la córnea producen 2 espigas separadas ya que no están en contacto entre sí. Estos 5 picos pues representan lo que es la córnea, la superficie del cristalino anterior, la superficie del cristalino posterior, la retina y la esclerótica. La técnica tiene varias ventajas, no implica compresión corneal y es más rápido que la técnica de contacto. ¿Qué situaciones se pueden presentar para poder ser una biometría difícil? Mala fijación del paciente, uso de ajustes incorrectos de velocidad del sonido, así como ecuación de conversión de velocidad, cataratas densas o que haya presencia de silicón. El estafiloma posterior pues se debe sospechar de la presencia de este estafiloma en caso de una miopía alta. La presencia de este estafiloma pues dificulta el examen de biometría y esto se debe a que este estafiloma posterior, la pared ocular se agranda posteriormente y hace que sea difícil obtener un pico retiniano. También se debe sospechar que sea difícil demostrar un pico retiniano alto y claro y hay varios pasos que pueden seguir para obtener mediciones más precisas en tal situación. Mide siempre el ojo del paciente, ambos ojos, ya que los estafilomas por lo general son bilaterales.
En los desprendimientos de retina, pues la presencia de un desprendimiento de retina debe confirmarse por un ultrasonido tipo B, y la presencia de que haya sido involucrada la mácula pues causará una alteración. Además, la distancia entre el pico retiniano y la esclera es mayor de lo normal. Las opacidades y membranas razonadas pueden producir picos, y las dos lesiones vítreas más comunes son la hialosis asteroidea y la hemorragia vítrea. El coloboma retrocoroidal, al igual que la presencia del estafiloma, pues las lecturas pueden ser difíciles de obtener y pueden ser falsamente largas. Y el coloboma también puede ser un hallazgo incidental en cataratas maduras sometidas a una exploración A antes de la cirugía de catarata. El cálculo de la potencia de lente intraocular, pues hay varias fórmulas que se pueden aplicar. Entre ellas están las Holiday, las Barrett U2 y las IL-RBE. Las Barrett Universal 1 es adecuada para todo tipo de ojos. Esta fórmula se basa en un modelo teórico del ojo y pues tiene factores importantes que se involucran, como la forma, longitud, flexibilidad y angulación anterior. El Barrett U2 es capaz de predecirlo para los ojos altamente miopes, y los resultados refractivos usando esta Barrett U2 han sido excelentes. En la miopía de alta a extrema, pues es una condición de refracción más frecuente a nivel mundial. Esto va de una miopía axial mayor de 25 milímetros en cuestión de medición, y corren el riesgo de un resultado refractivo subóptimo después de una cirugía de cataratas. La consideración más importante en este entorno es evitar la hipermetropía postoperatoria imprevista. Las calculadoras tóricas, pues la corrección del astigmatismo corneal con un lente intraocular tórico se ha convertido en un estándar de atención para mejorar el resultado refractivo después de una cirugía de cataratas. Hay dos componentes que contribuyen a la corrección óptima del astigmatismo, como es la queratometría precisa, el método confiable para calcular la potencia del lente tórico, y elegir un lente intraocular tórico correcto para un paciente es más difícil que elegir uno esférico. El escaneo para la evaluación de enfermedad del segmento posterior, pues este ayuda a estudiar la reflectividad de las estructuras a lo largo de un plano determinado, la categorización de las lesiones basadas a un porcentaje de altura de la espiga, y si la diferencia entre los dos medios de la interfaz no es mucha, pues es probable que el eco que se repunte sea débil y que el pico mostrado será proporcionalmente más pequeño, por ejemplo por flotadores vítreos después de un desprendimiento de vidrio posterior. En este caso pues tenemos un ejemplo de lo que es picos elevados. En la imagen B, pues sus picos reflécticos medios en un paciente donde tiene un desprendimiento del vitrio posterior. La hialosis de asteroides, pues los jabones de calcio y los cristales de calcio pueden depositarse en la cavidad vítrea después de una degeneración crónica del vitrio y se denomina hialosis de asteroides. Esta hialosis de asteroides produce altos picos de reflectividad debido a la presencia de depósitos de calcio. La vitritis y endoftalmitis, dependiendo de la etapa de desarrollo, la vitritis puede producir una reflectividad variable, y los ecos de baja reflectividad se observan en las primeras etapas, con un aumento progresivo de la reflectividad a medida de los desechos vítreos y las células inflamatorias. Esta reflectividad de las capas oculares puede reducirse debido al edema y presencia de edema y exudados inflamatorios en las capas oculares. En los casos avanzados de endoftalmitis, pues la cavidad vítrea se llena de exudados inflamatorios densamente organizados. Hay un marcado engrosamiento de las capas corioretinianas y por lo tanto se reduce la reflectividad de las capas. El grosor exacto de las capas oculares se puede medir a partir de las espigas que se presentan en el ultrasonido tipo A. Las características, pues hay un engrosamiento corioretiniano marcado, como se puede ver en la imagen número 7. Puede haber un desprendimiento coroidal seroso, como se puede ver en la figura 8. Y el desprendimiento coroidal suele ser un poco profundo y tendrá múltiples ecos de baja intensidad en el espacio
coroideo debido a los exudados, y en la endoftalmitis coroidal exudativa, así como la endoftalmitis crónica, puede conducir a que sea exudativa secundaria con una reflectividad inferior del 80%, como se mira en la imagen 9. La infección en el espacio de teno se ve como áreas hipocoicas irregulares dentro del teno. Se extiende por toda su extensión, lo que conduce a un borde hipocoico semicircular, como se puede ver en la imagen número 10. El ojo fágico después de una panoftalmitis, la endoftalmitis crónica durante un largo tiempo de causa, pues se puede ver una reducción de la longitud axial, pérdida de definición de las estructuras oculares. La punta de exploración A de las capas oculares muestran una alta reflectividad, como se ve en la figura 11. Y pues en la hemorragia vítrea, la condición más común que se encuentra en el ultrasonido tipo B. Los criterios de diagnósticos: que la hemorragia vítrea dependa de una etapa de evolución de la hemorragia, ya sea fresca, resolutiva o organizada. Y la hemorragia vítrea fresca produce ecos de baja reflectividad. Y la resolución de la hemorragia vítrea produce ecos de reflectividad a baja a moderada, como se puede ver en lo que es la figura 13. Y la exploración A en los ojos con hemorragia vítrea organizada muestra pico de alta reflectividad debido al contenido de fibrina dentro de las membranas vítreas, como se puede ver en la imagen de la figura 14. Y pues aquí se puede ver un ejemplo de cómo se puede ver un desprendimiento de retina donde hay exudados por una enfermedad inflamatoria de la uvea y de la esclera, que da una reflectividad moderada en picos, así como también en la imagen B hay un desprendimiento secundario de exudados de la retina por un tumor coroidal. Y en la siguiente imagen pues podemos ver un desprendimiento donde hay exudados de la retina secundario a un hemangioma coroidal. Y este tipo de ultrasonido A muestra altas reflectividades en espiga, por lo que se puede observar o se puede valorar lo que es el tumor. Muchas gracias.